Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos de la agenda del día de hoy. En la clase anterior estuvimos trabajando con la vida de un matemático y filósofo muy importante, Tales de Mileto. En este tuvimos la oportunidad de ver que Tales nació en el 624 a.C. en Mileto, ciudad griega en la Jonia. Además, pudimos ver que actualmente esta es conocida como Turquía. Detallamos que Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra físico y legislador griego. Por otra parte, mencionamos que en la antigüedad este fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. En el día de hoy vamos a estar conociendo la siguiente frase a cargo de David Hilbert, la cual nos indica: las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. Vamos a continuar con el día de hoy, la vida de Isaac Newton. Iniciamos viendo que el propósito de la clase del día será conocer la vida y los aportes que realizó Isaac Newton a las matemáticas. Iniciando, podemos ver que Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, filósofo, alquimista y matemático inglés. Dentro de sus primeros años podemos ver que Isaac Newton nació en enero de 1643 en Wiltshire, condado de Lincolnshire, Inglaterra, de forma prematura, por lo que su vida corrió peligro durante un tiempo. Su infancia fue complicada, puesto que su padre era granjero y murió poco antes de que éste naciera. A la vez, dentro de sus primeros años, podemos ver que formando parte de una familia campesina, su madre decidió que éste debía ocupar el lugar de su padre como granjero. Sin embargo, el joven Isaac Newton no tenía este tipo de intereses de la vida del campo. Lo que le gustaba era observar la naturaleza o estar en casa leyendo y dibujando. Continuando con la biografía de Isaac Newton, podemos ver que un tiempo después, gracias a su tío párroco, pudo abandonar la granja y acudir a la Escuela Libre de Gramática de Graham, situada en la ciudad vecina, donde vivió con una familia de acogida que llevaban lo que en aquellos tiempos era una farmacia. Ahí, Newton aprendió mucho sobre plantas medicinales e incluso empezó a realizar sus propias recetas. Pese a no haber recibido la mejor educación posible, pues gran parte de lo que aprendió fue de forma autodidacta, a los 18 años consiguió ingresar en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Ahora vamos a pasar a conocer los aportes que realizó Isaac Newton a las matemáticas. Podemos ver que Isaac Newton se conoce como el autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, en donde aquí describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre o las leyes de Newton. Por otra parte, podemos ver que entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y de la óptica, y que estos se presentan principalmente en su obra Optics. Y en matemáticas se le conoce por el desarrollo del cálculo infinitesimal. Por otra parte, Isaac Newton
comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y del cálculo diferencial, el cual utilizó para formular sus leyes de la física y de la astronomía. Podemos ver que Isaac Newton también contribuyó en otras áreas de las matemáticas. Aquí podemos ver que desarrolló el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Por otra parte, podemos ver que el método de las fluxiones de Isaac Newton inicia bajo la supervisión de Isaac Barrow durante sus estudios en el Trinity College de Cambridge. Newton le confió un manuscrito que escribió sobre varias conclusiones matemáticas a Isaac Barrow, quien fue su maestro. Aquí podemos ver que este manuscrito fue denominado Análisis. El documento de Newton describe el cálculo integral y diferencial. Newton lo denominó el método de las fluxiones. Podemos ver que dentro del método de las fluxiones de Isaac Newton va a prevalecer lo que es el cálculo integral y diferencial, el cual implica otros cálculos matemáticos, como son la tasa de cambio de cantidad, la inclinación de las curvas en un punto dado, el cálculo de valores mínimos y máximos en las funciones, el cálculo de áreas con curvas. Cuando Isaac Barrow tuvo el manuscrito en sus manos, se le mostró a varios principales científicos europeos. Isaac Newton, por este manuscrito, entonces, fue reconocido como el fundador de los cálculos matemáticos y, por lo tanto, se ganó un puesto entre los grandes de este tiempo. Para continuar profundizando dentro de la vida de Isaac Newton y de los aportes que éste pudo hacer directo al área de las matemáticas, a continuación tendremos un video. Les exhorto a que tengan a mano sus herramientas para que puedan tomar los apuntes del lugar. Veamos. Newton, sus ovejas y el cálculo. Corría el año 1665, cuando la peste bubónica comenzó a extenderse en Inglaterra. En Londres, llegó a matar a la quinta parte de la población. Por prevención, la Universidad de Cambridge decidió cerrar. Newton no tuvo más remedio que refugiarse en la granja de ovejas familiar. En ese aislamiento, hizo varios de sus trabajos más importantes sobre física y matemáticas. Aquel periodo se conoce como Annus Mirabilis. Newton había destacado por sus habilidades matemáticas desde la escuela primaria, aunque gran parte de su formación fue autodidacta. Hizo contribuciones en prácticamente todas las ramas de las matemáticas que existían en aquel momento. En aquel año, resolvió el problema de calcular la recta tangente a una curva en un punto. Para ello, definió una nueva operación matemática, la derivada, que él llamaba fluxión. La derivada es una tasa de cambio que indica cómo crecen y decrecen magnitudes como la velocidad o la aceleración. También ideó la integral, que se emplea para calcular áreas y volúmenes. Y aunque parezca increíble, estos dos conceptos están relacionados por el teorema fundamental del cálculo infinitesimal, que afirma que la derivación y la integración son operaciones inversas. Lo que una hace, la otra lo deshace. Como la multiplicación y la división, o la suma y la resta. Al aplicar una después de la otra, se vuelve al valor de inicio. Sin embargo, el joven Newton no puso mucho empeño en difundir sus resultados. Mientras tanto, el matemático alemán Gottfried Leibniz desarrolló una teoría equivalente a la de Newton, de forma independiente.
Cuando Leibniz publicó estos avances, Newton no tardó en proclamar que él había dado con aquellas ideas primero, aunque no las hubiera dado a conocer. Aquello dio lugar a una amarga polémica que involucró incluso a las sociedades científicas. ¿Quién tenía razón? Es posible que ambos llegaran a conceptos parecidos en el mismo periodo. Estas ideas dieron lugar a toda una matemática nueva, el análisis matemático. A día de hoy, sigue siendo una de las ramas más activas de la investigación y base de nuestro mundo tecnológico. Sirven para analizar el movimiento y, por tanto, casi todos los fenómenos físicos. El movimiento de nubes, los mares, las órbitas de satélites, el diseño de vehículos, el crecimiento económico, incluso para prevenir o mitigar infecciones víricas o plagas, como la que llevó a nuestro protagonista a su granja. Queridos jóvenes, después de trabajar la vida de Isaac Newton, sus primeros años, cómo vemos que desde ser hijo de un simple granjero pudo llegar a alcanzar ser un científico renombrable en el área no solo de las matemáticas, sino de la física y de la astronomía, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy, recordando que Isaac Newton se conoce como físico, teólogo, inventor, filósofo, alquimista y matemático inglés. Y recordando que en el área de las matemáticas, es reconocido por el método de las fluxiones de Isaac Newton, el cual se basa en el cálculo integral y diferencial. Dentro del mismo, logró implicar cálculos matemáticos como son la tasa de cambio de cantidad, la inclinación de las curvas en un punto dado, el cálculo de los valores mínimos y máximos en una función y el cálculo de áreas con curvas. Bien, jóvenes, después de ver entonces cuáles fueron los aportes que Isaac Newton realizó al área de las matemáticas, no me quiero ir sin antes recordarles que debemos seguir cumpliendo con las normas del protocolo sanitario, porque luchar contra el virus del COVID-19 es una labor de todos. Recuerden que las medidas son mantener el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que las demás personas en su alrededor lo hagan también, y además continuar con el lavado frecuente de las manos. Es un placer para mí estar siempre con ustedes compartiendo otro día más de clase. Nos vemos en la próxima. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.